Bueno, escuchábamos a Miss Bolivia, una grande de las voces del feminismo. Bueno, queremos contarles, por si no lo han notado, que nuestra gran conductora estrella no está. Se ha tomado unas vacaciones muy merecidas, así que Julia, te mandamos un beso, disfrutar de la playa y bueno, trataremos de hacer lo mejor que Sí. podemos acá con Sofi con este programa de violencia. Contanos, Sofi, cómo seguimos. Bueno, para ir contextualizando un poco este tema tan complicado, tan complejo, vamos a contar un poco qué es la violencia y los distintos tipos. Obviamente que sabemos lo que es la violencia física, ¿no? Un golpe, como decíamos en la editorial, una humillación, pero hay distintos tipos. Y aparte hay que aclarar bien que violencia no es lo mismo que agresividad, porque la agresividad lo podemos pensar desde un punto de vista más biológico, algo que nos despierta furia, quizás como pienso en los animales cuando invaden su territorio, pero que en el ser humano, frente a determinados inhibidores o límites, eso se puede frenar. Eso no es lo mismo que violencia, porque violencia es la agresividad alterada por diversos factores que generalmente son socioculturales. Pensemos en la violencia racial, pensemos en la violencia de género, que hay distintas construcciones que vamos generando o que se generan en nuestra mente que hacen que excluyamos, que hacen que nos parezca distinto o que hace que no respetemos a otro, que odiemos a un otro. Entonces, ese tipo de conductas violentas sí son intencionales y sí son dañinas y se sabe que va a ser para hacer un daño, ¿sí? No es lo mismo que, no sé, un error sin querer. No, la violencia está pensada y la violencia tiene un objetivo, que generalmente es dominar a un sujeto o a un grupo de sujetos, ¿sí? También podemos pensar en la violencia y en la cantidad de crímenes de odio que hay hacia el colectivo de lesbianas, trans, bisexuales, homosexuales, así que eso también para tener en cuenta. La Organización Mundial de la Salud hace una clasificación de los distintos tipos de violencia que obviamente queda corta, pero ellos los van ordenando como la autodirigida, la violencia que puede ser suicidio o las autolesiones, y después la interpersonal. La interpersonal se va a dividir en dos, es un individuo o un grupo contra otro, pero puede ser familiar, cuando el agresor está en nuestro hogar, en nuestra propia casa, o comunitaria, cuando es un desconocido. ¿Sí? Esa violencia, eh, no sé, me cruzo con alguien, lo miro mal y lo excluyo y los lastimo. Después hay otro tipo de violencia, que es la colectiva, que es donde grupos grandes, como el Estado o como organizaciones terroristas o grupos paramilitares, se enfrentan a otros sujetos también por una diferencia, por una condición. Pienso, por ejemplo, en los grupos neonazis que hay en Argentina. Claro, ahí te quería hacer un paréntesis, Sofi. Por lo general, la violencia colectiva se da mucho a través de la discriminación racial, Tal ¿no? cual. De la xenofobia y también de la homofobia. Por lo general, surgen grupos muy grandes cuando se habla de estos tipos de discriminación y, bueno, perpetúan estas violencias. Bueno, sí, en Mar del Plata nos parece re lejano decir, hay personas que todavía odian a las personas de color o los homosexuales. En Mar del Plata hay un grupo neonazi que son parte de un partido político que se llama Partido Vecinal, que persiguen homosexuales y los terminan golpeando. Y esas noticias, lamentablemente, suceden todos los días. Incluso hace unos días leí en Córdoba que un pibe, por su condición sexual, también fue golpeado a la salida de un boliche. Eso, lamentablemente, es moneda corriente. Y después también dice la OMS que hay violencia política, que es cuando el Estado hace uso de su fuerza, de la fuerza de seguridad, para reprimir, también para mandar pibes a la guerra, tenemos el ejemplo de Malvinas, eso también es violencia. Y finalmente habla de la violencia económica, donde hay ataques con fines de lucro, ¿sí? Y también pensemos en la falta de oportunidades. Creo que la desigualdad también es violencia. Para ir cerrando, me gustaría no dejar de lado lo que es la violencia simbólica. Este es un concepto que lo explica el sociólogo francés Pierre Bourdieu, que dice que hay una relación social donde el dominador ejerce un modo de violencia indirecta, que no es física y que no se puede percibir, sino que es invisible, en contra de ciertos dominados. Y esos dominados pueden ser mujeres, pueden ser trabajadores explotados, pueden ser sujetos que están en una situación de desigualdad y que no pueden ser conscientes de eso. Así que muchas veces también son cómplices los que sufren esa violencia porque no pueden verla. Algunos ejemplos, me parece que Luciana en su columna los va a dar, pero, no sé, en las novelas, la mujer pobre
siempre de quién se enamora. Sí, siempre va y casualmente se enamora del tipo rico, que también es lindo, obviamente, Obvio. está feo él. No, si tiene plata siempre es lindo en las novelas. Sí, ¿qué pasa también con lo que nos muestran las revistas, no? Ahí hay mucha violencia simbólica, sobre todo para las mujeres. Ahora en el verano, esto del cuerpo Tal cual. perfecto y de la bikini, y de la no depilación. celulitis y bla, bla. A ver, conozco muchas mujeres que no van a la pileta porque no tienen el cuerpo que muestra la revista Gente, por ejemplo. Bueno, Y increíble. es un modo, la violencia simbólica es un modo de perpetuar un estereotipo que discrimina, y bueno, y termina generando estas cuestiones, ¿no? Que afectan en el cotidiano de la vida de una persona. Después otro ejemplo que me parece importantísimo que tomemos conciencia, la cantidad de series y películas que hablan sobre narcotraficantes y que, o casualidad, son de producción mexicana o estadounidense, en donde siempre se le encuentra como un romanticismo al narcotraficante de que es bueno, de que es generoso, de que es casi como un héroe. Así que esa es la violencia simbólica, la que no nos damos cuenta y la que de alguna manera sigue reproduciendo estereotipos y que siguen lastimando a un montón de sujetos que no encajan en la regla perfecta. ¿Qué más? No, bueno, Sofi, creo que quedó clarísimo. A mí me gustaría agregar por ahí que dentro también de lo que es violencia de género, tenemos un montón de subtipos de violencia de género, como bueno, lo que hablaba recién de la violencia simbólica, la violencia económica, que sucede cuando una mujer depende económicamente de un hombre y además sufre de otros tipos de violencia, como psicológica o física, pero no puede abandonar el hogar o no puede abandonar a esa persona porque ella y sus hijos generalmente dependen económicamente de su agresor. Entonces ahí hay violencia económica también. Tenemos violencia psicológica, que es la raíz donde empieza la violencia de género. Violencia obstétrica, que no se habla demasiado de esto, pero es algo muy importante. Por ahí últimamente se ha empezado a hablar un poquito, ¿no? Y bueno, y después las más clásicas, la violencia física y sexual, y ya por último llegando al máximo nivel de violencia, que es el femicidio. También vamos a hablar de violencia institucional, que es cuando en distintos ámbitos del Estado se ejerce violencia. Bueno, cuando hablabas de violencia obstétrica, pensaba en un hospital, una mujer que en un momento sumamente sensible, en algunas situaciones se encuentra sola, se encuentra maltratada. Bueno, si abriste las piernas, ahora aguantátelo. Esa frase también recorre la mente de muchas mujeres. Y de violencia institucional vamos a estar hablando con Mauro Vivas, por eso tampoco quiero meterme en el terreno en donde vamos a tener un especialista que va hablando. Así que ahora nos vamos a escuchar Crimen, de Gustavo Cerati. Bueno, acá viene quien dijo que salió muy improvisada, ¿no? Okay. Odio este gozo. Pero no tenés que ser. No sé si estamos en la tan lejos, vale.